Listo. Eso, más bien hagámoslo así. Vamos a hablar de la enfermedad. Y este tema surge porque, pues, ustedes saben que hemos venido orando por muchos quebrantos de salud en muchas personas y problemas de salud, pues, delicados. Otros puede ser que no sean tan delicados, pero son muy dolorosos. Y ahí me incluyo. Ahí me incluyo porque, pues, he estado con bastante dolor. Pero vamos a hacer esta revisión con mucho amor, con mucha fe, desde la palabra de Dios, por supuesto, para entender varias cositas, para repasarlo. Yo sé que seguramente ustedes y yo ya lo sabemos, pero nunca está de más repasar este tipo de circunstancias que el Señor nos permite, que a veces realmente son bien complejas, son difíciles, pero que cuando vamos y nos abrigamos en la palabra y le clamamos al Señor, pues Él obra en nosotras y lo vamos a ver a medida que avancemos un poquito en la prédica. Deme un segundito que estoy admitiendo aquí a algunas personas para que puedan ingresar. A ver si se pueden conectar y ahí sí ya podemos iniciar la prédica como tal. Ok, ya se está conectando Yadira. Ok, bueno. Entonces, deme un segundito y buscamos acá la prédica. Acá vamos a cerrar y abrimos esta cosita. Denme un segundito. Listo. ¿Se ve bien para ustedes? Aquí a mí me aparece que se ve bien. Espero que sí. ¿Me confirman, por favor? Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, Señora. gracias. Y como les comentaba, estamos orando por varias personas con muchos problemas de salud. Eh, Antes de iniciar con tal la prédica, quiero comentarles que eh, una prima de Fabio, por quien oramos durante varios viernes y pues en mi oración personal diariamente, falleció el fin de semana pasado. Pues gracias a Dios falleció en medio de todo porque pues hubo un momento después de la oración que hicimos el 1 de mayo, que algunas personas se pudieron conectar. Se hizo una oración especial por ella, tuvo una pequeña mejoría, pero luego tuvo una recaída y finalmente pues la voluntad de Dios fue llevársela. Y digo que gracias a Dios porque, claro, uno anhela en su corazón que si es posible la persona sea sanada, pero estaba muy complicada, estaba sufriendo mucho, mucho, Dios mío, y la verdad es que también murió el esposo de una cuñada, de Elvinia, por quien también estuvimos orando, el señor eh, Tomás Gómez. Entonces, bueno, fuimos con Fabio y los niños al sepelio de Tomás y mientras estábamos en la velación oramos por Margarita también, por el alma de Tomás, por supuesto, y su familia, para que Dios le diera el consuelo. Y también por Margarita, y le clamamos al Señor que realmente tuviera misericordia de ella, que tuviera piedad de ella, porque estaba sufriendo mucho. Y pues eso fue el viernes y el sábado falleció. Entonces, muchas veces la enfermedad nos genera pues mucho temor, mucha incertidumbre, porque precisamente no sabemos qué más va a suceder. Así como la enfermedad puede terminar siendo algo leve y ser sanada, también puede terminar siendo grave y terminar como le pasó a Margarita, que ya fue el momento en que ella tuvo que partir
y tuvo pues que irse y esperamos que esté en la presencia del Señor, que su cuerpo ya descansó porque sufrió mucho, realmente estuvo más de un mes en la unidad de cuidado intensivo, sufriendo muchísimo y aguantando pues mucho dolor, aunque obviamente tuvieron que sedarla mucho tiempo, pero tuvieron que intervenirla también varias veces eh, para poderla, digamos, tratar de sacar adelante, pero al final pues la enfermedad ganó la batalla, el cuerpo ya no pudo más y eso precisamente es lo que nos lleva muchas veces a sentir temor, a sentir dolor, a sentir angustia, porque no sabemos qué desenlace va a tener la enfermedad. Eh, yo compro, ustedes lo saben, los libritos que eh, Dios me permite llevarle a los estudiantes y por medio de ellos evangelizar. Resulta que me fui a recoger los libritos a la librería cristiana y el joven que es un señor joven, es casado con su esposa, sus niños, pero es un señor joven. Entonces me dijo, ay, profe, ¿cómo está? Y yo le digo, no, pues la verdad he estado con bastante dolor, siempre ha sido un poco difícil. Y empezamos a hablar del tema de la enfermedad. Y básicamente, cuando él me empezó a citar varias de las citas que hoy vamos a trabajar, y después me dijo, bueno, me gustaría orar por usted, le dije, sí, claro, se hizo una oración muy bonita, y dije, bueno, Señor, el tema que tú quieres que tratemos el viernes en el grupo es ese, la enfermedad. Y por todo esto surge la charla que hoy vamos a revisar. Entonces, si vamos a los textos bíblicos, nos vamos a dar cuenta que hay varias posibles causas para que se genere la enfermedad, fuera de que de pronto nosotros no nos estemos obviamente cuidando bien, que no nos estemos alimentando bien, que no estemos durmiendo bien, que no estemos haciendo deporte, que estemos consumiendo de pronto bebidas alcohólicas, otro tipo de sustancias, ¿cierto? Que estemos desbocados con la comida o por exceso o por defecto, etcétera, etcétera. Porque por supuesto que todas esas cosas hay que considerarlas dentro de un cuadro de enfermedad, el ambiente también en el que podamos estar, que esté contaminado el aire, que esté contaminada el agua, que no sea potable, etcétera, etcétera. Pero desde la parte bíblica hay varios escenarios posibles. Entonces vamos a empezar con Juan 9, versículos 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Y por eso está esas dos palabritas resaltadas en un color diferente. Este o sus padres, para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, normalmente y en varios textos está la enfermedad relacionada con el pecado. Y es lo primero que ustedes y yo pensamos. Pero mire que quise arrancar con este versículo, con estos versículos, porque nosotros muchas veces hacemos rápidamente un juicio y estamos con nuestra naturaleza humana juzgando y presuponiendo que ahí hay este o aquel pecado y como le preguntaron los discípulos al Señor, ¿quién pecó? ¿Su papá? ¿Quién pecó? ¿Sus abuelos? ¿Quién pecó? ¿Sus tíos? Él mismo sería quien pecó. ¿Por qué será que esta situación se está dando, cierto? Y es una pregunta normal, tan normal que los discípulos se la hacen a Jesús. Pero la respuesta de Jesús los dejó a ellos y creo que a nosotros también sorprendidos cuando el Señor le contesta, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, que este caso concreto, Dios lo permitió para mostrar su gloria y su poder. Entonces, este es un primer escenario. Segundo escenario.
Juan 5, 5 al 9. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo ve acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era el día de reposo aquel día. Entonces llevaba el hombre 38 años en esta situación. Lo ve Jesús, sabe que lleva mucho tiempo en esta situación y le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Y la respuesta que da el enfermo es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita. Claro, porque al meterse en el agua y se agitaba por los ángeles, el agua era agitada por los ángeles, la gente que se alcanzaba a meter, pues era sanada. Entonces, en la lógica humana, pues el hombre le dice, es que no tengo quien me meta al estanque. Hay esa barrera para mí, dicho de otra manera. Pero el Señor no le estaba preguntando si quería ingresar al estanque. Le estaba preguntando que si quería ser sanado. Eso era lo que le estaba preguntando. Entonces él le da las explicaciones del caso. No tengo quien me meta cuando se agita el agua y entonces mientras yo voy, pues ya otro desciende antes que yo y entonces ya pues no puedo ser sanado y entonces por eso estoy así. Pero el Señor le había preguntado, ¿era quieres ser sano? Entonces, muchas veces Dios yo creo que nos está preguntando lo mismo y nosotros empezamos a dar todos nuestros argumentos por los cuales seguimos enfermos, aunque queramos ser sanos. Jesús muestra su misericordia, muestra su poder y no lo mete al agua. No, entra y actúa directamente sobre este enfermo y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y pues obedeció, tomó su lecho y anduvo. Como era día de reposo, ya se sabe que sus opositores, en vez de sentir gozo y alegría por lo que Jesús había hecho por él, estaban enojados. Que cómo era posible que en día de reposo este hombre hiciera eso. No vieron la misericordia de Dios, no dieron gracias, no alabar, nada, sino que criticaron y se molestaron. ¿Sí? Sigamos con este segundo escenario. Después le halló Jesús, estamos hablando del mismo hombre que fue sanado. Es el mismo capítulo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y por eso pongo aquí este corazón, porque realmente, ¿dónde nace el pecado? En nuestro pensamiento, pero ¿dónde se anida? En nuestro corazón. Entonces, segundo escenario, el primero, ninguno había pecado, era para manifestar la gloria de Dios. El segundo, sí había habido pecado, porque Jesús después lo cruza porque estas personas le preguntan a este hombre sanado, oye, ¿y a usted quién lo sanó? Y el hombre dice, pues es que no sé, no sé el nombre, solo sé que me sanó. Pero como vuelve y se cruza más adelante con Jesús y el Señor le habla, porque dice, le halló Jesús en el templo y ahí es cuando él le dice, oye, mira, has sido sanado, pero no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús? Listo, usted ya pecó, ya fue perdonado, ya fue sanado, pero ojo, no vuelva a pecar, porque si usted vuelve a pecar, viene algo peor. Y eso lo sabemos. Muchas veces Dios ha hecho sanidades milagrosas, pero la persona, vamos a poner un ejemplo, se comprometió con el Señor a testificar.
de lo que Dios hizo en su vida, de esa sanidad milagrosa para la conversión de otros. Pero tan pronto la persona ya fue sanada y pasó algún tiempo, se ocupó en su rutina diaria y ya no le quedó tiempo ni espacio para dar el testimonio, porque estaba muy ocupada o muy ocupado trabajando o muy ocupada o muy ocupado viajando, etc. Y puede revertirse la sanidad que el Señor había hecho e incluso puede la persona ahí sí fallecer. Y le digo porque el coronel Cifuentes, que algunas personas lo conocimos, de las que están acá, que lideraba la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Y Dios lo usaba con don de sanidad y milagros. Siempre contaba una historia de una persona que estaba con cáncer, desahuciada, y a él la familia lo llevó allí a Estados Unidos para que orara por ese varón. Y él oró y Dios lo sanó. Incluso, si recuerdo bien, el señor se llamaba Julio. Tanto sería que la gente en la clínica le llamaban el milagro, porque era un milagro lo que Dios había hecho por medio de la oración del coronel Armando Cifuentes. Él se comprometió a eso que les estoy contando, a declarar, a contar, a dar su testimonio para la conversión de la gente. Pero después de X tiempo, a él se le olvidó que había hecho ese compromiso. Y ya lo invitaban y él ya no iba, ya no tenía tiempo, ya no podía y ya no quería. Entonces, ¿qué sucede? Pasa un tiempo, Dios le permitió y de pronto, ¡pum!, viene una recaída con mucho más fuerza el cáncer del que Dios le había sanado y ya volvieron a llamar, coronel estaba aquí en Colombia, que por favor que fuera, que mire que... Y el coronel ya no pudo ir. Y ya no pudo ir, ¿por qué? Porque Dios le dijo que no le daba permiso de ir a orar por ese varón. Y finalmente el desenlace, pues, es el que ustedes ya prevén. El Señor murió. Entonces, mire cómo es de delicado cuando nosotros a ratos nos ponemos a hacer compromisos. Dios hace cosas grandes y milagrosas y después nosotros no cumplimos. Ese caso a mí nunca se me olvidará. Yo era una jovencita de 20 y algo y todavía me acuerdo. No estoy diciendo que estoy tan viejita, pero sí, obviamente ya tengo bastantes más años. Entonces, si el Señor tiene misericordia de nosotros, si el Señor nos sana y si el Señor nos dice, oye, yo te pequé, tú pecaste, perdón, yo te he sanado, pero ya no peques más. Cambia tu vida. Lo que estabas haciendo mal ya no puede ir más, porque puede venirte algo mucho peor. Así que ya tenemos dos escenarios desde la parte bíblica que nos explican la enfermedad. Vamos a continuar. Hay un tercer escenario y ese tercer escenario es un amado personaje que es Job. Entonces vamos a ver algunas partecitas de Job. Iniciemos con el capítulo 2, versículos del 7 al 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. O sea, desesperado el pobre hombre. Ahí ya el enemigo le había quitado familia, ganados, de todo. Y aún así Job se mantenía firme con el Señor. Pero Satanás es tan tremendo que le dijo, espérese que yo lo toque piel con piel, que mejor dicho que él sienta en su propia carne. Y vas a ver cómo él reniega. Y el Señor le permitió al enemigo, pero quisiera eso,
porque el relato lo dice, pero que no podía tocar su vida, es decir, que no podía matar a Job. Eso sí no estaba permitido. Entonces, continuemos, dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces el Señor le permite tremenda prueba a Job. Permite que el enemigo le toque, permite que lo aflija, pero le dice, hasta cierto punto puedes, mas no puedes arrebatarle la vida. Pero es una prueba tremenda. Entonces, este es un tercer escenario. Primer escenario, ninguno había pecado, ni la persona enferma, que era ciega, ni sus padres, no. Era para glorificar el nombre de Dios, era para mostrar el poder de Dios. Y eso lo sabemos, un milagro de ese tamaño toca la vida y la mente y los corazones de las personas, es decir, es para la conversión de las personas. Segundo escenario, el hombre que fue sanado y que Jesús vuelve y lo cruza y le dice, fuiste sanado, pero no peques más, porque si no puede venir algo peor sobre ti. Entonces le da como esa advertencia, ¿cierto? Ojo, mantenga, retenga su sanidad, no la deje ir. Tercer escenario, Job es un hombre recto delante de Dios. El Señor le conoce, porque recordemos que Él no mira nuestra apariencia, sino conoce nuestro corazón y la intención de nuestro corazón. Y le permite al enemigo que le arrebate, que le quite. Y acá en esa parte es tremendo, ¿no? Cuando le dice el enemigo al Señor, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Porque casi que Satanás le dice al Señor, claro, sí, perdió esto, aquello, lo otro, pero es que tú no lo has tocado directamente a él donde más le duele. Tócalo y verás. Prueba dura, prueba difícil. Mas, sin embargo, a pesar de todo, Job logra mantenerse avante. Ustedes recordarán que Job tenía unos amigos y que esos amigos fueron a saludarlo, pero empezaron a hablarle a Job y a decirle de alguna forma lo que les decía desde el principio. Eso debe ser que usted pecó, eso debe ser que usted algo tiene, algo usted hizo mal, porque lo contrario usted no estaría así. Resulta que eso no le agradó al Señor. Entonces en Job 42, 4, 5, ¿sí? Hay estos dos versículos, pero hay también una parte, y déjenme mirar, discúlpenme, avanzo un momentico acá. Así es esta. Yo espero que a mí para que lo vean en la misma diapositiva. Sí, ahí, aquí está. Vamos a ver un momentico este 10, que tiene que ver con lo que les decía a los amigos, porque miren lo que pasó. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Pero mire que antes de quitar la aflicción y de devolverle a Job, él hizo esa tarea de orar por sus amigos, porque el Señor le dice a uno de ellos
que tienen que ir a que Job ore por ellos, para que Dios escuche la oración y así sean perdonados. Ahora miremos acá, devolvámonos al 4 al 5. Oye, te ruego, aquí está hablándole Job a Dios. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta frase, número 5, versículo 5, es muy conocida del libro de Job. Entonces vamos a hablar un poquito más en profundidad de esa frase. De oídas te había oído. Cuando uno dice de oídas te había oído, como quien dice, sí, oiga, usted sí supo que tal cosa. Ay, sí, por ahí me dijeron, por ahí algo escuché. Ah, sí, iba pasando y de pronto oí en una tienda que tenían el televisor grande a todo volumen, o iba en el bus, o iba en el carro y preciso sintonicé la emisora y ay, ahí escuché así por ahí, algo como que oí, como que se trataba de esto, de aquello, pero como quien dice, fue algo que me usted alcanzó a escuchar, pero no es algo que usted realmente como que le haya puesto toda la atención y todas las ganas, ni se haya empapado de eso, sino que escuchó, algo le quedó y algo pudo de pronto comentar y ya. Job le está diciendo al Señor, eso, de oídas te había oído, como quien dice, yo sí había escuchado de ti, yo algo sabía de ti, como que sí, pero ahora después de todo esto que ha pasado, mis ojos te ven. Muchas veces el Señor también nos permite pasar por toda esa aflicción, por el dolor, por la pérdida, por la dificultad en la casa, en el trabajo, porque nos acusan, nos critican, nos señalan, nos hacen la vida a cuadros, pero Él está tratando con nosotros, está mirando cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro comportamiento, si oramos, si nos acercamos más a Él, si le clamamos, si no nos dejamos llevar por la desesperación y la desesperanza, por el miedo, por la angustia, por la desmotivación, sino que en medio de toda esa prueba nos aferramos con dientes y garras, como digo yo, al Señor y clamamos a Él día, tarde y noche. ¿Y qué es fácil? No es fácil. ¿Para Job sería fácil todo lo que vivió? Absolutamente no. Y sin embargo, Job nos enseña tanto porque cuando él perdió todo, que sus ganados, era uno de los hombres más ricos de esa región en aquel entonces. Y cuando van y le dicen, no, pues es que se perdió esto y se perdió el otro y tus hijos también murieron, todo el mundo. Cualquiera hubiera, quién sabe qué más, dicho, hecho y demás. ¿Y Job qué dijo? ¿No? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. O sea, el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. No, Dios mío, es que Job de verdad es otro nivel. Es otro nivel. Y cuando ya llega la enfermedad a su cuerpo, oh Señor, porque una cosa que ya era dura era perderlo todo, pero además perder su propia salud y llagado desde la cabeza hasta los pies, imagínense ustedes ese desespero, a mí me pica un zancudo y me chifla, eso me da alergia, eso me rasco, eso me toca, mejor dicho, écheme el alcohol, écheme el este, vaya y tómeme el antihistamínico si se me empieza a inflamar, bueno. ¿Qué tal llagado uno de arriba a abajo? Pero este varón sí que nos enseña. Entonces, mire que perfeccionó su relación con Dios. La estrechó en medio de toda esa prueba, porque yo tenía dos caminos, o acercarse más al Señor o apartarse. ¿Qué nos pasa o le pasa a mucha gente? Se aparta, reniega, maldice, duda.
blasfema. Dice, no, esto Dios no existe, porque si Él existiera, entonces a mí no me estaría pasando esto, entonces yo no tendría esta enfermedad, entonces yo no tendría este dolor, entonces yo no hubiera perdido tal. Y es la tendencia más natural que nuestra carne tiene. Ante la dificultad, ante el dolor, rapidito, lo primero que se nos ocurre por la cabeza es eso. Job hubiera podido hacer eso, pero Job decidió el camino de la fe y dijo, yo sé que si tú me estás permitiendo esto, tus razones tendrás. Y hubo momentos que él dijo, ya no puedo más, tanto que dijo, más hubiera valido no haber ni siquiera nacido del vientre de mi madre, no haber salido de allí. Pero aún así, ahí permaneció. Y aunque él le conocía, cuando él hace esta frase, de oídas te había oído, como quien dice, te conocía, pero apenas un puntico. Apenas como que era de oídas, como que por ahí algo me habían dicho. Pero ahora que he pasado toda la aflicción, todo el dolor, todo lo que he tenido que pasar, mis ojos te ven. O sea, ahora sí sé quién eres realmente tú, porque te he vivido por medio de este proceso tan difícil y tan doloroso. Entonces, si optamos por el camino de abandonar, de separarnos del Señor, de renegar, de maldecir, de entristecernos, de ponernos bravos, de dejar de ir a la Eucaristía o al culto, según la iglesia donde nos congreguemos, si dejamos de hacer nuestra oración personal, pues ya el enemigo ganó, porque al final esto era una batalla entre Dios y el enemigo diciéndole, es porque no lo has tocado, tócalo y verás dónde le duele y verás que chao. Pero Dios le permite eso a Satanás porque conoce el corazón de Job. Entonces mire que ahí hay un tercer escenario. Vamos a continuar. Hay un cuarto escenario. En San Lucas 13, versículos 10 al 13, se me quedó aquí, no sé por qué el guión no lo puse, y el versículo 16. Vamos a ver qué pasaba acá. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Qué dice el 16? Y a esta hija, porque lo mismo, empezaron a criticar a Jesús por lo que había hecho el día que lo había hecho. Entonces, mire el 16, dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, porque los judíos y los fariseos, o sea, eran tan estrictamente pegados a la ley, pero no entendían el sentido de la ley, que condenaban a Jesús por sanar a una mujer que llevaba 18 años padeciendo. Y a ellos no les importaba eso, les importaba era que era sábado y era día de reposo, entonces que eso no se podía hacer. Y la respuesta que el Señor les da, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. O sea que sí hay ataduras que Satanás nos puede tener. Nos ha puesto. No especificó el Señor Jesús más ahí, si era por pecado de la mujer, si era pecado de sus padres, si era para glorificar el nombre de Dios, o sea, cualquiera de los anteriores escenarios podría haber sido. Pero lo que sí dice explícitamente es que estaba atada por Satanás y que era necesario desatarla de esa ligadura, de esa atadura, de esa cadena, no importara que fuera el día de reposo, había que hacerlo. Entonces, mire que ahí ya tenemos
4 escenarios posibles distintos de por qué puede llegar la enfermedad a nosotros. Y pues, ¿qué más nos toca hacer? A la luz de la palabra, entrar a revisar. Señor, mis pecados son estos, ya me confesé, ya me arrepentí, ya abandoné ese pecado, sigo haciéndolo, muéstrame. O es pecado de mis padres, o es pecado de mis abuelos, o no es pecado ninguno, pero tú quieres manifestar tu gloria y tu poder, o es que estás probando mi fe. Muéstrame, Señor. Si es tu voluntad, permíteme entender. Entonces, mire que ahí hay 4 posibilidades claras, todas bíblicamente demostradas porque se las estoy pasando una por una. ¿Qué sucede en medio de toda la enfermedad, de todos los procesos que nos toca vivir? Claro, ¿quién quiere estar enfermo? Nadie. ¿A quién quiere que le duela? Nadie. Qué dicha que no nos duela nada. Mejor, maravilloso. Pero resulta que en mi caso, por ejemplo, sí me ha dolido y me ha dolido mucho. Y sin embargo, como le he dicho yo, Señor, pues tú eres el que manda. Y si esto me toca vivirlo, ayúdame, dame la fortaleza y la fe. Señor, pero cuando estoy que no puedo más, ten misericordia de mí, Jesús, que vamos a ver esa cita, la hemos mencionado y la traigo otra vez, porque a mí personalmente me ha servido. Y de hecho ayer, por ejemplo, antier estaba que no podía del dolor. Le dije, Señor, tú eres el que me puede aliviar este dolor. Cuando tuve el tratamiento de los brackets en la boca, que me dolió hasta el pelo, yo salía casi que llorando de ese consultorio, casi que me apretaban eso y empezaba a orar con esa cita. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y le dije a Señor, Señor, así como en ese momento empecé a hacer esa súplica y tú empezaste a bajar el dolor, así hoy te pido. Otra vez te pido, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y el dolor empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Miremos en Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces traje aquí a Job y a sus amigos y el pobre llegado a todo. Dios, pasando por esa gran tribulación, pero la tribulación no solamente puede ser la enfermedad, la tribulación puede ser la pérdida económica, la tribulación puede ser la pérdida de un ser querido, la tribulación puede ser el fracaso laboral, la tribulación puede ser la ruptura del hogar, la tribulación puede ser la desafortunada adicción de un familiar, del esposo, de la esposa, del hijo, a los juegos, al alcohol, a las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tribulaciones es lo que tendríamos esta noche para mencionar y no acabaríamos. Pero mire cómo el Señor, a través de la carta de Pablo a los romanos, nos está diciendo, bueno, pero es que a través de esa tribulación nos tenemos que gloriar en el Señor. Porque esa tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque entonces mire cómo de esa tribulación, de ese dolor, se generan varias cosas que son parte de tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesús. Son parte. Ahí está. Ahora bien, ¿qué nos dice el Salmo 103? Que es otro que yo uso. Estos 5 versículos los uso mucho cuando oro por alguien y para mi propia circunstancia que hoy vivo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Precioso este salmo. Entonces yo también continuamente lo oro porque me parece tan bello y empiezo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Que me duele aquí? Sí, pero al menos yo puedo caminar. ¿Que me duele allá? Sí, pero al menos tengo brazos y pies. Y la gente que no tiene ya brazos, que están amputados. ¿Que me duele para el otro lado? Sí, pero al menos yo me puedo voltear. Y la gente que quedó parapléjica y no puede. Bueno, Señor, gracias porque me duele. Créanme que así ha sido mi vida últimamente. Entonces yo le digo, listo, Señor, pues si tú quieres, con que solo tú lo ordenes, yo puedo quedar completamente sana. Yo te lo tengo clarísimo. Pero si tú todavía no has querido, tú sabes por qué y el para qué. Entonces, Señor, usa los médicos, usa el medicamento, usa el estiramiento, porque si entramos en la desesperación, si entramos en el afligirnos desmedidamente, si entramos en el camino de la desesperanza, ¿quién ganó ahí? Satanás. Tan fácil como eso. Y nosotras y nosotros no nos podemos permitir eso, por el bien de nuestro cuerpo y por el bien de nuestras almas. No podemos permitirnos eso. Entonces, en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, en medio del dolor, tenemos la palabra. Precioso medicamento y efectivísimo más que el tramadol y que la morfina y que el acetaminofén, codeína y demás analgésicos que hay en el mercado. Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Les traeré ¿qué? Sanidad, pero también dice medicina. Y cuidado con esta partecita que les voy a explicar. Y ustedes saben que yo soy médica. No podemos ser dejados con nuestra salud. No podemos ser negligentes. No podemos ser soberbios. ¿Y por qué les digo esto? Por lo siguiente. Miren lo que dice Jeremías. Yo les traeré sanidad y medicina. Mis amados en Cristo Jesús, la medicina, los medicamentos y las diferentes ramas de la medicina, Dios ha permitido que se descubran que cuáles planticas tienen sus beneficios. De ahí ustedes y yo sabemos que sacan, por ejemplo, los antibióticos. La penicilina, ¿dónde salió? De un hongo. ¿Cuántos medicamentos para calmar el sistema nervioso no salen de las aromáticas? Del toronjil, del cidrón, de la valeriana. ¿De dónde salió? De una planta. Y así sucesivamente. Porque hoy en día hay tanto especialista y subespecialista y el fellow y el doctorado y el aquí y el PhD, etcétera. Pues porque la gente cada vez se quiere capacitar más, los médicos que ya están, me quiero capacitar en esto o en el otro o en la terapia alternativa y hay muchísimo conocimiento. ¿Y por qué Dios permite eso? Porque sabe que hay muchas cosas que el cuerpo requiere recibirlas para poder mejorar. Entonces no podemos entrar en la necedad de que, no, pues como yo oro y yo soy una persona, entonces yo no necesito ir al médico porque pues si es la voluntad de Él me va a sanar y si no, pues no. No, porque es que la misma palabra de Dios está diciendo que Él traerá sanidad y Él puede hacer la sanidad así, con
hacer clic en los dedos. Con solo que Él lo diga, con solo que Él nos toque, quedaremos sanos, si esa es su voluntad. Pero si así no es como Él lo quiere hacer, pues usa a los médicos, usa el medicamento, usa la cirugía, usa el líquido que va a pasar a nuestra vena, usa la enfermera, usa el anestesiólogo, usa el cirujano, usa el ginecólogo, etcétera. Y es más, recordemos también que en la palabra de Dios, en Eclesiástico 38, dice que también los médicos oran y ruegan a Él para que puedan ser acertados cuando manejen a sus pacientes. Los curaré. Si es la voluntad de Dios, los curará. Pero si no es la voluntad de Dios, y por eso arranqué contándoles de Margarita Piñeros, prima de mi esposo, que falleció el sábado pasado y que gracias a Dios falleció porque ya el sufrimiento de ella, Dios mío, yo le suplicaba con toda mi alma, le decía, Señor, tú sabes lo que esa mujer está padeciendo. Si no la vas a sanar, Señor, perdónale todos sus pecados, Señor, todos los que haya cometido y llévala contigo. Eso sí, la salvación del alma, primero que todo. Que fue duro, pero claro, para ella, para su familia, sus hermanos, en fin, hasta para uno que no es directo familiar, pero de solo uno imaginárselo en esa unidad de cuidado intensivo, con tubos por todos los lados, quitándole de su zona enferma que tuvieron que quitar y quitar y quitar piel, músculo y dejar casi que el hueso expuesto, porque la bacteria iba destrozando y necrosando y pudriendo su piel y su carne. Es que eso ya de solo uno imaginarlo, por Dios, eso es otro nivel de dolor y de sufrimiento. Yo le decía, Señor, por favor, te lo suplico. Y el Señor tomó su decisión y la llevó a descansar. Entonces, cuando el Señor quiere, hace la sanidad. Así, por medio de un milagro, por medio de una imposición de manos, por medio de una oración, de una vigilia, por medio de una alabanza, como Él quiera. Pero cuando Él no la quiere hacer así, pues usa la medicina y nos toca ir al médico y nos toca ser diligentes con las situaciones que el médico nos da. Y si Él nos quiere curar, nos cura, y si no, pues no. Pero aquí está la promesa, como quiera que sea. Y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Por eso, esta imagen que estaba ahí en la plantilla, yo dije, esta está linda porque muestra todo un panorama, ¿no? El cielo, las montañas, toda la ciudad, los arbustos, el agua. O sea, una cosa que uno dice, y saber que esto es un puntico del universo y se ve tan grande, ¿no? Tan bello. Entonces, eso es lo que el Señor nos puede dar. Y nos toca acogernos a su divina voluntad y aceptar además la que sea. Santiago 5 del 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí de esa cita, con esta cita, mejor dicho, tenemos el respaldo bíblico de por qué cuando oramos por alguien y Dios nos lo permite y lo autoriza, ungimos con aceite al enfermo y oramos en el nombre del Señor para que el Señor haga su obra. Entonces, mire, ya está. ¿Está afligido? Ore. ¿Está alegre? Cante. ¿Está enfermo? Oiga, llame a los ancianos. Los ancianos no son las personas de 70, 80, 90 años que no tienen ni idea de quién es el Señor. No. Los ancianos de la iglesia son las personas más maduras en la fe. Pueden ser de mucha edad o muy jóvenes, porque hay gente que Dios usa muy joven, niños incluso, jovencitos, llamados a santidad y escogidos por el Señor. Entonces, que te sientes enfermo, bueno, está bien que llamemos a otras personas para que oren por nosotros. A veces estamos tan afligidos que no podemos ni siquiera orar por nosotros mismos porque es tanto el dolor, o es tanta la incomodidad, o es tanto el malestar en nuestro cuerpo, que está bien que llamemos a otros para que oren
para poder ser restaurada nuestra salud. Y mire cómo continúa el 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Continúa. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y mire, hay veces que la persona por quien está orando ni siquiera tiene fe, pero el que ora por esa otra persona sí la tiene. Y si Dios le ve y sabe que es una persona que actúa en justicia, que le ama, que le sigue a pesar de todos sus errores, Dios actúa. Entonces mira la cantidad de enseñanza que nos trae Santiago 5 del 13 al 16. ¿Qué hacer en cada momento? ¿Está enfermo? Llame a otros que oren por usted, que lo unjan. ¿Está alegre? Alabe. Y yo le agregaría, ya esa agregación, como dice el mío, añadir a mí. ¿Y está triste? También alabe. Porque la oración sí tiene poder, y de aquí dice clarito, y la oración de fe salvará al enfermo. Cosa que no dice sanará al enfermo, dice salvará al enfermo. Es decir, que ese salvará puede ser tomado con relación a su parte espiritual, a la salvación de su alma. Pero si además Dios quiere sanarlo físicamente, mentalmente, pues lo va a sanar. El Señor lo levantará y habla del pecado. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Habla de la confesión del pecado. Yo no me lo estoy inventando, ahí está. Habla de la oración de unos por otros para que seáis sanados. Mire, dos cosas ahí, confesión de nuestro pecado y la oración. Y nos recuerda con el cierre, la oración eficaz del justo puede mucho, mucho. Por eso, entre otras cosas, somos llamados a ser intercesores. No solamente tenemos que estar orando por nosotros, no, así nos duele hasta el pelo como me pasa a mí, no importa, pero hay que orar por muchos otros. Pero también debemos dedicar un tiempo por orar por nuestra propia salud y para cuidar de nuestra salud y para ser diligentes. Porque si no somos diligentes, pues también cómo queremos que el Señor pueda obrar. O sea, y mire Marcos, que es el que yo les decía hace unos minutitos. Marcos 10:47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús tuvo misericordia de él y lo sanó. Y así los invito y las invito a que clamemos con Marcos 10:47 porque yo lo hago. Y funciona. Y funciona. Este muchacho que les cuento de la librería me decía, porque él me dice es hermana, ¿no? Dice, y hermana Ángela, ¿usted cree en los milagros? Le dije, sí. Y usted sabe que Dios hace los milagros completos, ¿cierto? Le dije, sí. Le dije, yo he visto los milagros del Señor. Le dije, yo me siento muy bendecida y muy afortunada, pero también sé que tengo gran responsabilidad con el Señor. Le dije, porque yo sí conozco gente que Dios ha traído de la muerte. ¿Cómo? Le dije, sí, yo conozco una señora y le conté que ella murió en una cirugía, la metieron a la morgue allá de la clínica o el hospital y horas después Dios le permitió volver a la vida. Digo, uy, ¿cómo sería? Pues imagínate cómo sería ese pobre celador cuando veía que allá había un ruido entre una de las bandejas en la morgue. Y casi se vuelve loco.
del susto tan tremendo. Y después esa misma persona la vi entrar en silla de ruedas que no podía articular la palabra, tenía unos callos tremendos en los codos, en las rodillas, se arrastraba en su casa para no estar todo el tiempo en silla de ruedas y poderse desplazar. Y también la vi salir caminando, levantando sus manos, alabando a Dios después de que no podía articular bien las palabras, hablando y cada vez que alababa se destrababa más y más su lengua hasta que habló perfectamente. También la vi. Y él quedó asombrado y, uy, hermana, le dije, ese es el Dios que tenemos, Diego, yo lo sé, pero también sé que nos toca cargar nuestra cruz y también sé que no es en el tiempo de nosotros, sino es en el tiempo de Él, como Él lo quiere hacer, porque eso lo sabemos también. Pero si hay alguien que ha visto milagros y que ha sido hasta partícipe de ellos, digo, ¿cómo así? Le dije, sí, Diego. Yo acá tuve en mi grupo hace muchos años, cuando el grupo empezó, una señora que se cayó, se había lesionado la clavícula del hombro, le habían hecho todo y la señora no mejoraba, tenía muy limitado el movimiento, tenía dolor. Y en una noche, un viernes, en el grupo de oración oramos, yo misma le impuse manos y oramos en el nombre de Jesús y sentí cuando se movieron los huesos y ella lo sintió y ese calor de la unción del Señor por medio de su Santo Espíritu y ella quedó sana. Y ella a partir de ahí empezó a mover su brazo divinamente. Dios la sanó. Dijo, sí, hermano. Pues vamos a orar. Y ahí fue cuando empezamos a orar. Entonces, mis amadas en Cristo Jesús, vimos los 4 escenarios posibles de por qué podemos estar enfermos. Vimos también algunas de las herramientas que podemos usar en medio de la enfermedad o de la tribulación, cualquiera que ella sea. Y lo que sí tenemos que tener claro es que sí o sí no nos podemos desprender del Señor Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así estemos enfermos, estemos, porque Pablo tenía su aguijón, como él lo menciona, ¿recuerdan? Que le clamó al Señor 3 veces y 3 veces el Señor le contestó, ¿acaso no te basta con mi amor? Así que no le quitó el punzón. Y no sabemos cuál era el punzón, si era un dolor en su cuerpo, una enfermedad específica, en fin. Pero que lo tenía, él tenía su sufrimiento. Y sin embargo, el Señor le dijo, no, mi querido Pablo, que te baste con mi amor. Bueno, Señor, me glorío entonces en medio de mi debilidad en ti. ¿Qué más puedo hacer? Así que creo que así nos toca a nosotros. Ahora, ahí nos dimos cuenta también que el enemigo puede estar metiendo sus garras, ¿no? Entonces, para concluir esta charla por hoy, porque pues casos y testimonios bíblicos de enfermedad, eso es lo que hay, pero pues no podíamos hacerlo tan largo. Pero como para cerrar, y ya el que quiera ahorita podrá darme o darnos su enseñanza, lo que más le toca hoy con esta prédica que hemos estado trabajando. Pero para concluir, realmente tenemos que entender varias cosas, diría yo. Y hablo desde mi propio vivir. Si nosotros nos dejamos arrastrar en la prueba que sea, en este caso la enfermedad, por la desesperación, por la desesperanza, por el temor, ya perdimos. Créanme, ya perdimos. Y no quiere decir que no haya momentos en que eso llega. Eso llega. Yo le decía a Diego, llega y por momentos la tristeza, llega como el desánimo y quiere como entrar y quedarse ahí, pero yo no lo he permitido. Yo de inmediato lo entrego y lo saco de mi mente y de mi corazón y digo, no, señor, aquí usted no tiene cabida. Y en vez de eso, inmediatamente me pongo a orar. Voy en el carro, voy caminando, estoy en la casa, lo que esté haciendo. Digo, Señor, no, yo no voy a dejarme arrasar por la desesperación, por la angustia. Me salieron unos exámenes inmunológicos regular, 3/4, gracias. Claro, me dio angustia. Lo que yo les digo, no quiere que es que uno no se va a angustiar, ¿no? Claro que sí. Me angustié, lloré 5 minutos, me compuse y dije, bueno, Señor, se hará como tú digas. Punto. Lo que tú digas está bien.
Lo que sea tuyo está bien. Lo que venga el enemigo, chao. Y como tú lo digas, se hará. Y tú me darás la fortaleza para afrontarlo. ¿Qué más vamos a hacer? Porque ese es el camino. O sea, si entra uno en la desesperanza, si se deja arrastrar, no, no los 5 minutos, sino todo el día y al siguiente y el otro, no, pues terminamos en una depresión tenaz y terminamos más enfermas o más enfermos de lo que ya andamos, porque nuestro sistema nervioso central se va a alterar, nuestra mente nos juega muy malas pasadas y nos empezamos a preocupar y a divagar de todo lo que probablemente creemos que nos va a pasar y muy probablemente nada de eso va a pasar. Pero nuestra mente es así y eso lo han demostrado muchos conferencistas de salud, de la parte espiritual, etc. Nuestra mente es así, es una cosa difícil de controlar, pero no imposible, porque Dios, cuando uno empieza a decir, bueno, sí, si yo llego a tener enfermedad, pues la tengo, ¿y qué más vamos a hacer? Pero si es tu voluntad, pues tú me vas a sanar, o no va a avanzar, o los exámenes que me hagan después van a salir bien, o como me dijo mi hijo, Juan, yo fui y lo recogí, estaba afligida. Y de pronto me desgajé a llorar. Mami, ¿qué te pasa? Le dije, no, amor, me salieron los exámenes como mal y estoy preocupada. Si llega a ser ese problema de salud, más lo que ya tengo, no quiero ni pensar. Y él dejó que yo llorara, ya llegamos aquí a la casa y de pronto me abraza y me dice, mami, tranquila, no te preocupes, mamá. Yo te digo que en el nombre de Jesús, tú no tienes esa enfermedad que te dijeron y que tú vas a estar bien, mamá. Mire, créanme que esa fue mi mejor medicina. Pero me lo dijo así con una seguridad, con un amor, me abrazó y me dijo, mami, llora, descansa. Pero ya sabes lo que te dije, ¿no? Wow, eso es otro nivel, Señor, gracias. Y sí, así lo hice, me tranquilicé y dije, listo, Señor, como tú digas, será, punto. ¿Qué más vamos a hacer? Entonces uno tiene las dos posibilidades, o se deja arrastrar y lo arrastra a un Satanás y lo zarandea, o se coge uno más de Dios como hizo Job, y ora más y clama más y entrega. Ahora, como también el enemigo puede, pum, meter su garra y para, ¿cierto? Pues también nos toca decirle, Señor, si esta prueba viene de ti, Señor, ayúdame a pasar. Si esto es lo que tú quieres que yo viva, pues dame la fortaleza para vivirlo. El día a día, como me ha dicho el amigo, un día a la vez, hija, un día a la vez. Todo el tiempo no se puede. Un día a la vez. Cada día tiene su propio afán, ustedes y yo lo sabemos. Pero también hay que preguntarle, Señor, danos discernimiento. ¿O es que esto lo están viendo es el enemigo? Y si lo estaban viendo el enemigo, y si es que hay brujería, si hay esto, si hay palabras maldicientes, esto, Señor, en el nombre de Jesús, yo lo rompo, lo quiero, lo llevo a tus pies. Porque ustedes y yo sabemos que eso también se mueve. Lo vimos ahí, lo acabamos de ver en la cita. Entonces, por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Ahora sí las escucho, yo ya hablé mucho. ¿Quién quiere participar? ¿Qué Yo, enseñanza nos queda? ¿Qué fue lo que hoy más le tocó? ¿De qué usted se puede apropiar a con mí eso? me gustó todo. A mí me gustó todo, pero recordar el Salmo 103 me pareció precioso, porque definitivamente Él es el que rescata nuestra Sí. vida del hoyo, el que Uy, nos sí. corona de favores y misericordias, el que nos hace de bien. Y Sí. además, en estas épocas tan chéveres, es lo que más me gustó, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Maravilloso. Amén. De Cirugía verdad, es que plástica gratis. sí, es que de verdad, hermanita, y para todas las personas que estamos conectadas, que las tribulaciones son fáciles, no, lo sabemos, que las pruebas son duras y hay unas más duras que otras. O sea, lo que yo hablaba que es con la teacher Laurita, me decía así, pero caminas, sí, es verdad. Y preciso, uno está a veces yo voy que no puedo, Dios mío, que cojeo. Y de pronto, ¡pum!, pasa una persona en silla de ruedas. Y yo, Señor, él está en silla de ruedas, yo camino. Gracias, Señor. Así que no importa que me duela, bueno, ya pasará. Y si no pasa, bueno, Señor,
Me tomo la pepa y dice, ya ni con la pepa, ay Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, por favor, te lo suplico, porque no doy más. Pero nos toca caminar desde la fe y desde la palabra, porque la palabra nos llena de confianza, nos da consuelo. A mí me estaba diciendo el médico que me atendió, les confieso, y les confieso porque les pido el gran favor, como lo dice la palabra, que oremos unos por otros, que definitivamente a mí me tienen que hacer un bloqueo, y no es uno, realmente son dos o tres. Me dijo, mire, Luz Ángela, usted lo que necesita para ese dolor que usted tiene en su zona lumbar, en su zona de glúteos, primero son en esencia sus músculos, los glúteos, que son glúteo medio, mayor y menor. Hay un nervio que da como la inervación a esa zona y hay que bloquearlo. Y verá que yo, así me digo, yo la sano a usted de ese dolor, de ese dolor. Hay que hacer los bloqueos, luego usted va a tener que hacer unas terapias, aquí le doy las órdenes, está. Según la resonancia última de abril de hace un año y piquito, él me dijo, mire, yo sé que usted entiende eso, sabe, en la historia clínica sabe, yo que soy médica, porque un fisiatra que me vio en esa IPS, pues ahí anotó. Seguramente fue eso porque, a ti te atendió el doctor Pablo, y yo le dije, sí. Me dice, venga y mire, me mostró la resonancia, me dijo, mire, vea la vista lateral de su resonancia, Luz Ángela. Yo no sé a usted por qué le han dicho que usted tiene problema de 3 discos. Digo, yo no veo ahí ningún problema. Así me dijo. Yo quedé con la boca abierta. Yo, ¿cómo así? Pensaba en mis adentros. 2 resonancias, distintos sitios donde me las hicieron, distintos radiólogos las leyeron. Ambos dijeron que tengo problema en 3 discos de mi columna. Aquí vio la resonancia una neuro y dijo que sí. Y llega este médico y en un segundo me desbarata todo eso y me dice, no, mire, párese, mire ahí, mire, ahí donde hay un problema, mire, ahí sus vértebras están todas, dice, está, sí, tiene una artrosis facetaria, pero eso es cuando usted ve antero posterior y ya, normal para la edad que usted tiene. Yo dije, ¿y entonces? Y le alcancé a decir, ¿no? Y le dije, pero yo tengo mucho dolor, dolores día, tarde y noche, doctor. Dice, por eso, yo le hago los bloqueos, yo la sano ese dolor, usted hace las terapias que yo le estoy diciendo, eso sí, tiene que hacer ejercicio, tiene que estirar, eso sí es de por vida. Tiene que ir al agua, yo, ok. Entonces yo la verdad, como yo le llevé toda la historia clínica, él me dice, esa neurólisis que a usted le propusieron, realmente, en mi opinión, no estaba indicada y no está indicado. Porque eso era intervenir sus nervios cuando salen de la columna, por los agujeros que salen, al lado y lado, ir directamente ahí, entre la columna y la salida del nervio. Digo, y usted no necesita eso. Usted no tiene pensamientos, eso no es lo que usted necesita. Lo que yo le voy a hacer es un bloqueo a otro nivel que sí necesita. Yo el año pasado, cuando a mí me dieron la orden de esa neurólisis, yo fui 2 veces a Santa, a chupar, como dice uno, la cola de hora y media, 2, pasando la bendita orden. Adivinen qué pasó, nunca me autorizaron eso, nunca. Entonces yo concluí, señor, eso no conviene, punto. No insistí más con eso, y mire hoy lo que ese médico me está diciendo. Entonces esta vez salí, ¿no? Ya después más que nada dije, bueno, señor, si con tanta seguridad este señor me dice lo que me dice, y yo oré antes de irme a esa consulta, 2 días o 3 días atrás, empecé a orar. Señor, yo te entrego a ese médico, usa a ese médico, que sea diligente, que escuche, que revise bien todo lo que yo llevo, para que tú le pongas a él en su mente qué es lo que hay que hacer para que yo mejore mi salud. Porque si yo no lo hubiera hecho, de pronto yo digo, no, pues pronto hay la duda y tal. Pero yo sí hice mi tarea. Y este hombre me dijo que eso era lo que había que hacer. Entonces yo salí, pregunté, me dijeron que tocaba ir a Sanitas. Yo fui ayer a Sanitas. Sanitas me dijo, no, aquí nos mandan de allá, nos mandan por la plataforma interna las cosas. Usted tiene que esperar sus autorizaciones. Si el lunes no le han llegado, usted viene otra vez. Le dije, listo. Pues ya me llegó autorización de todo, menos de los bloqueos. Entonces yo estoy esperando. Yo le dije, mire, Señor Jesús, si tú quieres que a mí ese médico me haga esos bloqueos, yo no voy a ir conmigo. Yo voy a ir confiada en que tú eres el que va a hacer los bloqueos usando a ese médico. Porque no va a ser ese médico solo, vas a ser tú en ese médico.
¿Y la señal cuál es? Que Sanitas me autorice. Y el Señor, si me autoriza Sanitas, es porque eso conviene. Si no me autoriza, es porque no hay que hacer eso. Punto. Y así en ese momento estoy en esa dulce espera. Porque ya me autorizaron los medicamentos, ya me autorizaron las terapias, ya me autorizaron la consulta porque me mandaron a reumatología con una probabilidad de tener una artritis reumatoidea por los laboratorios que salieron mal. Yo le digo, bueno, señor, tú sabrás cómo lo vas a hacer y cómo te sirvo yo más. ¿Con una artritis reumatoidea o sin ella? Tú sabrás, señor. Ya opté por tranquilizarme, entregarlo todo en las manos de Dios y que el Señor haga como Él quiera. Porque, ¿qué más voy a hacer? Ponerme a lo otro es perder, definitivamente. Perder yo y ganar el enemigo. Entonces dije, no, no le voy a dar ese gusto. No le voy a dar ese gusto. Punto. ¿Sí? Pero sí les pido el favor que me ayuden a orar mucho para que si es la voluntad de Dios realmente que yo tenga que pasar allá con ese doctor, se llama Rubén, a que me haga Jesús de Nazaret a través de él esos bloqueos y si realmente eso es parte de que yo alivie este dolor que ha sido para mí tan agobiante, que así sea. Ya la señal está puesta, está pedida. ¿Qué más puedo hacer? Esperar y clamarle al Señor. Que los exámenes salieron como regulares, bimbis, bimbis, le dije, bueno, Señor, pues el reumatólogo seguramente pedirá más cosas y ya las otras cosas, pues en tus manos quedan, Señor. Si las otras salen negativas, pues saldrán negativas y bueno, tú guiarás al reumatólogo o reumatóloga que me vaya a atender, porque ¿qué más vamos a hacer? Hay momentos que, claro, trata de volver la angustia, ¿no? Y vuelvo y digo, no, pero ¿por qué? Yo confío en ti y tú harás como tú quieras, Señor. ¿Qué más puedo hacer? Yo soy tu hija y tú eres mi padre y yo trabajo es para ti y mis manos te las entrego, Señor. Me gustan así derechitas, así soy yo con el Señor, ¿no? Le digo, me gustan así como derechitas como están, Señor. Es una artritis reumatoidea, yo he visto a los pacientes y ustedes también creo que los conocen, con los dedos totalmente deformados, las manos, eso es terrible. Señor, yo sí te suplico que si me quieres librar de esta, pues líbrame. Y como soy así de confianzuda con el Señor, le dije, Señor, mis deditos funcionan mejor si están derechos. Para todo lo que hago para ti, las manualidades, las clases, todo lo que tú me pones a hacer, Señor. Y tú has dicho que te agrada lo que yo hago. Entonces, Señor, pues, por favor, ten misericordia. Aquí está la frase. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Espera que se me va a acabar la batería de esto y no me he dado cuenta. Muchachas y muchachos, para poder que no se nos vaya la reunión. Entonces, mis amados en Cristo Jesús, a veces el panorama se pone entre gris y oscuro, pero cuando uno va a la palabra y cuando uno hace el Salmo 103 y cuando uno dice, Señor, ten misericordia de mí, cuando uno recuerda todo lo que Dios ha hecho y lo hemos visto, porque es que lo hemos visto, lo hemos oído, no solo nos lo han contado, es que lo hemos visto, hemos sido partícipes de esos milagros, como yo le decía a Diego, le dije, no, Diego, es que yo sé. Entonces esto reconforta nuestra alma y le da descanso a nuestro espíritu y hasta a nuestro cuerpo. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Alguien más quiere participar antes de que hagamos la oración de intercesión, las oraciones de intercesión? Pues yo quisiera decir que qué pena que yo fui la misma que volví a hablar, Dale, dale, hermano. pero es que he venido unas semanas de como de un desorden mental, como de un desasosiego, como una cosa que no sé, pero con la charla de hoy estoy como contenta, como animada, como que todo se va a organizar en mi cabeza, en mi mente, en mi cuerpo, como que tengo ganas de retomar todos mis temas laborales, académicos, espirituales. Entonces, no, pues estoy muy contenta, estoy muy dichosa porque no sé por qué esta reunión me ha sido como de tanto bienestar. Muchas gracias, hermana, y gracias a todos por estar aquí, pero no sé, me siento tan contenta, tan tranquila, como
necesitaba como escuchar todo lo que escuché hoy. Gracias. Ay, qué bueno, hermanita. Bendito y alabado sea Dios, porque realmente solo Él puede. Ustedes saben que hemos venido orando mucho también por Carlota. Carlota Soler es una concuñada y yo les pido el favor que también sigamos orando mucho por ella. Ahorita vamos a hacerlo, porque pues también ha tenido mucho, mucho dolor en una pierna. Empezó un tema que era una rasquiña, un granito y de eso va en una úlcera y es una úlcera pues de origen venoso. Gracias a Dios, un muy buen vascular. eh, la está atendiendo. Dios le abrió ese espacio esta semana porque pues ya Lina, la hija, había llamado y le habían dicho que no, que iban hasta no sé para qué fecha. Estaba medio lejos y más cuando una persona está pues con tanto dolor. Pero justo hace 2, 3 días, 5 de la tarde, ya dijo, "Ay, voy a llamar otra vez a ver". Y llega y llama, cataplum. Justo su merced acaban de cancelar una cita. Ay, para mañana, ¿la tomo? Imagínese, así es Dios de lindo, Dios mío. Sí, sí, claro. Ya la llevaron antier, o sea, eso fue el miércoles, el martes fue cuando hizo la llamada, la llevaron el miércoles, la llevaron hoy nuevamente al control, le toca volver el lunes, ¿sí? Y eso sí me contaba hoy, me dijo Angelita, me quitaron porque ya había empezado a salir como costriga otra vez en la, pero según eso, pues el doctor vio que tocaba volver y remover eso. Ay, padre mío, dice que a pesar que le pusieron anestesia y todo, pero que dijo, Angelita, no vi los diablos porque no los conozco, pero Dios sabe el dolor tan terrible que yo tuve. Hoy cuando me quitaron ese tejido. No, Virgen Santa, yo me imagino, padre mío. Dijo, pero después de eso, de todas maneras, descansé. Y que el doctor sí le había dicho, dijo, usted tiene que seguir viniendo porque el dolor igual va a estar poco a poco va a ir disminuyendo, pero va a haber momentos como ayer. Ayer de pronto la tarde fue durísima para ella, un dolor tremendo otra vez. Y pues hablamos y me dijo, Angelita, tengo mucho, mucho dolor, no puedo ni mover los dedos, nada, hemos dicho, el dolor me tiene. Le dije, pues Carlotica, yo aquí cuando tengo tanto dolor tomo Advil Max, le mandé la fotico de la caja a ella, a Lina, y se la compraron y se tomó su cápsula. De por lo menos de rescate por ahora, pues tómelo a ver cómo le va. Y pues oramos un momentico y listo. Oiga, gracias a Dios anoche me llamó otra vez, dijo Angelita. Ay, bendito Dios, dijo, me mandó esa capsulita, me la compraron, yo me tomé eso y qué alivio, por fin. Me bajó muchísimo, muchísimo el dolor. ¿Cómo será que fue tan bella ella que me dice, no, mijita, no en vano es su nombre, Luz y Ángel? Dijo, usted es un ángel que Dios puso en mi camino. Que Dios la bendiga y que le ayude a recuperar su salud también. Y yo, gracias, Carlotica. Así que hay momentos de momentos, hay momentos difíciles, el trabajo, la pérdida del trabajo, todo lo que hemos mencionado, pero que Dios nos ama, que Dios está con nosotras, está. Mire, yo el fin de semana pasado, pues con la muerte de estas dos personas, de Tomás y de Margarita, cuando yo supe, Dios, no sé. Me cogió en un momento como una angustia, como, no sé, no podía, estábamos ya en Monterrey, pero como que yo no podía descansar, como que, no sé, estaba angustiada, estaba preocupada, como por las personas que estaban sufriendo, en fin. Y me acosté en la habitación y empecé a orar. Yo le dije, Señor, tengo una agonía en mi corazón, en mi mente, Dios mío, no puedo, no sé, no sé. Empecé a sentir como miedo también, y Dios mío, ¿en qué momento tú lo llevas a uno y si uno no llega a estar en gracia contigo? Como esas reflexiones, y yo decía, Dios mío, porque Tomás estaba con unas fiebres, pero finalmente nunca encontraron qué. Y simplemente, llanamente, alcanzó a llegar a Bogotá, donde la nieta le empezó la fiebre, entonces, bueno, vámonos para la clínica. Y en el trayecto de la casa a la clínica, me siento un poco mal, cerró sus ojos, cayó su cabeza y hasta ahí fue porque le dio un infarto severo y murió. Y murió, así.
Pues obviamente nadie se esperaba porque pues él tenía sus problemas cardíacos y demás, pero pues digamos que aparentemente estaban controlados, pero así llega la muerte, ¿no? Cuando uno menos se imagina. Y empecé a sentir como esa agonía, yo, Dios mío, Señor, y empecé a orar y de pronto miro hacia la puerta de la habitación donde me quedé, justo en la casa de Carlota, y veo yo, todo estaba apagado ya, todo en silencio. Y veo yo esas luces que el Señor me muestra, en mi caso, yo sé que algunas personas también las ven cuando están orando, esas luces verdes, púrpuras, que son preciosas y que cuando a mí eso me pasa, es la forma en que Dios me está diciendo, ¿por qué te angustias si yo estoy aquí contigo? Aquí estoy. Porque es que hay momentos, yo creo que a ustedes les pasa que nos sentimos solos y nos sentimos como muy abatidos, como abandonados por todo el mundo, digámoslo así. Y el Señor es tan bonito con nosotros, conmigo, con ustedes, espero y sé que también de una u otra manera Él se manifiesta, que me dijo esa noche por medio de ver esos colores, me dijo, tranquila, estás conmigo, yo estoy aquí contigo, no te afanes, simplemente entrégame a esas personas y ya, descansa. De verdad, mire, fue ver eso y yo sentí una paz. Le dije, gracias, Señor, gracias. Y me acosté y me quedé profunda y pude descansar, gracias a Dios. Entonces, la verdad es que, pues, Dios sabe cada viernes qué tema tratamos y yo les conté por qué surgió este tema. Y mire, Dios sabía, hermanita, que tú y todos lo necesitábamos y me alegra y me consuela mucho saber que Dios te ha dado esa tranquilidad, te ha dado ese gozo, te ha dado ese confort, es como un bálsamo para tu mente y para tu corazón y espero que para el de todos. Entonces, pues, no sé si alguien más quiere compartir o si empezamos ya a hacer Hola, pues la buenas oración. noches. Buenas Hola, noches. hola Lili, buenas noches, adelante. Eh, pues hay una palabra que a mí me gusta mucho y de la cual yo me apropio cuando hago oración y es en Juan 11:4. No sé si durante la prédica la compartiste, que dice que esa enfermedad no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Y me parece una promesa tan bonita de Dios que pues se las comparto y si de pronto la quieren buscar en Juan 11:4, que me parece muy linda. Mi Lili, no la teníamos y gracias, aquí ya la anoté en una hojita, porque teníamos Juan, por eso me volví, yo dije, no, 11:4 yo sé que no, pero volvamos, está Juan 9:13, Ujú, que también en esta parte, cuando preguntan los discípulos, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres? Pues para que haya nacido ciego. Pero el Señor le respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, esta tiene una correlación con la que tú nos acabas de ujú, decir, sí. Juan Y 11:4. 11:4 y es la donde hablan de la historia de Lázaro. Ajá. ¿Mm? Entonces, siempre que yo hago mi oración por enfermedad de alguna persona o algo muy cercano, me parece que es una promesa muy bonita para nosotros de parte del Señor. Ajá. Sí. Sí, y es que Lili, y para todos, hay promesas, o sea, hay citas que, como esa última de Marcos, o sea, para mí esa ha sido también, Dios mío, una salvación, una cosa tremenda. O sea, yo le decía ayer a Carlota, Carlotica, apréndase esta cita bíblica. Y ella empezó a repetir, y le dije, apréndasela, Carlota, mire, y cada vez que hágala con seguridad, Dios tiene misericordia de usted y de mí, y baja, 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 baja el dolor hasta que cede, ¿sí? Entonces, pues, bendito sea el Señor, porque hay momentos que uno con tanta aflicción, todos estos días me ha pasado, de hecho, y de pronto tengo tanto dolor, pero me ha llegado la visión de Cristo en la pasión y la cruz.
Y cuando eso llega a mi cabeza, digo, Señor, eso sí es dolor, lo que tú tuviste que vivir, esto no es nada. Ya entendí, Señor. Y eso ayuda a que baje mi dolor. Es increíble, pero me ha pasado. Se lo cuento porque así ha sido. Entonces yo le digo, sí, Señor, cada cosa que tú nos permites tiene un propósito, tú sabes el para qué, tú sabes el por qué, y lo más importante es no entrar en la desesperación, no dejarnos avasallar por el miedo, porque es normal que lo sintamos, pero lo que sí no podemos es darle cabida a que sigan y dando ahí para que nos desestabilice completamente, nos entre, porque yo lo viví hace muchos años, en depresión, en crisis de pánico, ¿sí? Eso sí es lo que no nos podemos permitir ese lujo, porque ahí sí que vamos a sufrir el doble o el triple, ¿no? Bueno, ¿por quiénes vamos a orar? Yo ya sé que por Carlota, Sí. ya les estoy Buenas contando. noches. Buenas noches, Iresita. Me gustaría Dale, también aportar algo. claro que Hay sí. algunas enfermedades que también llegan a nosotros por nuestra propia terquedad, como por ejemplo la falta de perdón. Nosotros las mantenemos allí amarradas, Sí. esas enfermedades, y son enfermedades espirituales, ¿cierto? Pero las somatizamos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, y también podemos utilizar el Salmo 103, que me pareció tan hermoso. La verdad nunca lo había analizado, pero me Ujú. parece como tan acertado. Sí, es precioso, la verdad. Es precioso, porque es que vamos a volvernos un poquito ahí. Tiene todo, ¿no? O sea, tiene Sí. todos los elementos que necesitamos. Ya vamos llegando. Y Ya se me pasó. de, Aquí está. Listo. me acuerdo de una referencia que usted nos dio cuando estaba trabajando en una IPS, de un señor que tenía un dolor en una pierna, y Ujú. era por tanto rencor que tenía con la mamá. ¿Se acuerda de esa historia? Sí, sí. Usted atendió a ese señor. Entonces, eso es por la falta de perdón, y son enfermedades que permanecen ahí y no encuentran el origen médico, el por qué, pero son enfermedades que nosotros no soltamos porque son espirituales, Sí. nuestra misma Y falta de perdón. es que precisamente yo les decía cuando arranqué, antes de empezar a ver las citas bíblicas, que hay muchas cosas, o sea, que hoy estamos haciendo la revisión desde la parte bíblica, pero que la enfermedad tiene muchos componentes, ¿no? Muchos. Y dentro de esos componentes, gracias por aportarnos con esa manera tan concreta que tú lo estás haciendo, Inesita, porque obviamente que todo lo emocional tiene que ver, ser reflejado en lo físico. De hecho, eso está estudiado también, el 90-95% más de las enfermedades físicas se han desencadenado a partir de nuestras emociones. Y lo que, por lo menos en mi caso, me he dado cuenta, y lo hablábamos que tal vez con Ligia, mi hermana, que cuando uno está muy estresado, porque el estrés es otra cosa fatal, el dolor se pone mucho peor. El dolor ahí mismo aparece o se empeora. Entonces, definitivamente lo sabemos y lo hemos visto y lo hemos hablado como tú lo dices, si hay falta de perdón, si hay amargura, si hay ira todo el tiempo, todo eso también nos enferma, el miedo. Y de hecho yo, en mi caso muy puntual, quedan, nos hicieron el curso de inglés una pregunta y la respuesta mía fue, ¿qué le paraliza? El miedo, el miedo. Ese miedo es como que se quiere anidar y quedarse ahí, quedarse ahí. Y entonces, por eso ayer, hoy dije, no, no voy a tener miedo. No, lo que tú digas será. Y si toca hacer bloqueo, pues Señor, lo haces tú. Y tratando como de combatir ese tipo de emociones y de sensaciones, porque la verdad es que en la consulta, cuando yo atendía en Capresoca, yo vi a más de un paciente con problemas, artrosis, artritis, y eran realmente faltas de perdón, como lo dices tú, Inesita. Así de sencillo, con la mamá, con el...
Yo en mi caso me reviso y le digo, Señor, toda falta de perdón que yo tenga conmigo, con cualquier familiar, con quien sea, muéstramelo, déjame ver para que yo pueda sanar eso, ¿sí? Y estoy haciendo también ese trabajo, por supuesto, porque hay que hacerlo. Y a medida que si detecto algo, digo, ay, sí, señor, tal cosa de pronto pensé que ya, pero no, todavía me duele, entonces estoy haciendo también con la diligencia de ir al médico, hacer el ejercicio, etcétera, también esa parte porque es esencial, porque si no la hacemos, pues tampoco vamos a poder sanar, ¿no? Eso es cierto. Y hay otros momentos que digo, no, no veo, no encuentro, no. Entonces, igualmente le he dicho, Señor, muéstrame si hay algo que yo todavía no he hecho conciencia, sea mío, sea de mis antepasados, sea, sí, o sea, muéstrame porque hay varios componentes que pueden darse para que uno tenga el problema de salud que tenga. En fin, de todas maneras, pues gracias por tu aporte también en esta cita supremamente valiosa como el de cada una de las personas que han participado. El caso es que nos toca seguir trabajando, seguir clamando y seguir confiando en el Señor y que Él tenga misericordia de cada una de nosotras y de las personas por quienes estamos orando para que obre y nos ayude cada día a acercarnos más a Él y a perfeccionar más esa relación con Él y a sanar nuestras heridas emocionales, ¿sí? Porque si uno se pone y analiza, también hay conflictos, digámoslo así, emocionales que pueden tener o no que ver con la falta de perdón, por ejemplo. Pero es que también a veces hay situaciones que uno dice, no me siento bien así, no me siento amado o amada, no me siento valorado. Y ese tipo de cosas también tiene uno que trabajarlas porque eso también afectan y son huesitos duros de roer, como se dice. Muy bien, ¿alguien más? Porque todo eso nos ayuda, nos nutre y nos pone a reflexionar y nos ayuda a profundizar, ¿no? Bueno, si no hay ninguna otra intervención, entonces, persona por quien hoy clamo y pido que oremos por Carlotica, ¿sí? Para que Dios siga orando en ella, siga restaurando, siga guiando a ese médico que permitió Dios que la esté atendiendo, otra doctora familiar de otra concuñada, de otra cuñada en mi caso. Es médica alternativa y bueno, que le mandó también hoy unos medicamentos para mejorar el control del dolor mientras su piernita va sanando. Entonces, bueno, bendito Dios que va poniendo ahí como las herramientas, ¿no? No sé ustedes qué personas tienen para que se ore por ellas y pues vamos a orar también obviamente por Colombia y por las elecciones. Eh, Mañana también en las iglesias católicas va a haber vigilia por la fiesta del Pentecostés. En el grupo de mi mamá, en Bogotá, no van a hacer celebración como tal del Pentecostés, pero sí van a hacer vigilia de oración. No estoy segura, me tocaría o le escriben a mi mami o me escriben a mí. Ella me dijo hoy a qué hora era, pero De creo 3 que a es en la 6. tarde. Es de 3 a 6, ¿cierto? Sí. Eso. Si de pronto alguien quiere ir, se va a hacer esas 3 horas de oración, realmente se van a hacer en adoración y en clamor por Colombia y por las elecciones. Entonces, pues si tienen alguno, bueno, también entreguemos a ese doctor Ricardo, no, siempre me olvida el apellido, no me acuerdo si es Vázquez, bueno, el que fue psicólogo allá del colegio y que ha estado pasando su proceso, también lo ha tenido atravesado, como dicen, entre pecho y espalda. Para que Dios tenga misericordia de él también, Dios mío, por supuesto me incluyo yo ahí, gracias, sí, las que me adornan o las que ya no tanto, para que el Señor lo mismo tenga misericordia, ya conté toda mi historia, para que me tengan por favor presente en sus oraciones y que el Señor me ayude a ir haciendo todos mis procesos y bueno, el Señor que todo lo sabe, todo lo puede,
siga orando en mí y en estas personas. ¿Alguien más? ¿Se va a orar por alguien más? Por favor, por Ana Campo, una Ah, insuficiencia venosa y tiene mucho dolor en las piernas. ajá, listo. Ok, ¿alguien más? Ay, veo el chat, voy a mirar el chat que aquí veo que está escrito. Bueno, mi hermanita ya nos puso hasta mañana. Bendecida noche, tiene que irse. Aquí Necesita había puesto por Ana Campo. Listo. Bueno, vamos a orar entonces. Ay, perdón, qué pena. Esto también por buenas noches a todos. Buenas Eh, noches, Sonia. por mi amiga Bárbara y su familia, por mi amiga Yolima y su familia, por mi hija Ana Sofía, por su salud emocional y la mía también, y por trabajo para Carlos, mi esposo. Sí, Sí, listo. ya. Ok. Bueno, Padre Santo, Padre bueno y misericordioso, en esta hora te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has permitido compartir. Te rogamos, Señor, que tú que conoces nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, Señor, nuestro ser, tengas compasión y misericordia de todas y cada una de las personas que hoy hemos mencionado y aún las que no se han mencionado, pero que de pronto en este mismo momento tú traes a nuestra mente y a nuestro corazón. Te entregamos, Señor, a Carlota Soler, te entregamos su situación de salud, su dolor que ha sido tan fuerte en su pierna por esa úlcera. Te entregamos a Ricardo, el psicólogo que tuvo Guillain-Barré y luego una trombosis, Dios Santísimo. Te entregamos a Ana Campo y esa insuficiencia venosa, lo mismo Inesita Sánchez, que también tiene en su Doppler unas perforantes que no están funcionando muy bien y una safena interna que está igual, también está insuficiente. Te entregamos a Bárbara y a su familia, a Yolima y a su familia, y a Sonia Bejarano con su niña Ana Sofía y su esposo Carlos. Te entregamos, Señor Jesús, a todos los enfermos que están en UCI, en cuidados intermedios, en las UCI neonatales, en los servicios de urgencias de todas las clínicas y hospitales del mundo entero, Señor, y especialmente de Colombia. Te entregamos a aquellos pacientes que han sido ya desahuciados, te entregamos a todos los pacientes con cáncer, que estamos orando también por este joven, el hijo de Maritza, Diego Alejandro. Te entregamos también a María Angélica Aldana Bonilla, que ya fue trasplantada de médula ósea. Tampoco ha sido fácil su post-trasplante, Señor. Te entregamos, Padre bueno y misericordioso, nuestras propias vidas. Te entrego mi propia salud, mi cuerpo. Te pido, Señor, por el perdón de nuestros pecados, de todos, por la conversión de todos, por la salvación de las almas. Clamamos a ti, Señor, porque nos ayudes a revisar y a hacer consciente lo que está de pronto allá en el inconsciente, que aún tengamos heridas emocionales que hoy generan también estos problemas de salud en nosotros o en estas personas por quienes oramos, que si hay en nuestras mentes y en nuestros corazones faltas de perdón, nos ayudes a identificarlas claramente y a perdonar, Señor, que tú también nos perdones, Señor, por nuestras equivocaciones y que en tu infinito amor y misericordia tú obres, Señor, desde la coronilla hasta la planta de los pies en cada uno de nosotros, Señor. Te entregamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, te entregamos a nuestra patria colombiana, te entregamos las elecciones, te suplicamos que nos des discernimiento por medio de tu Santo Espíritu y te pedimos que nuestro corazón se afiance en ti y oigamos tu voz, escuches nuestro clamor y nos ayudes a elegir y derribamos en tu nombre poderoso toda corrupción, toda trampa, todo aquello que el enemigo quiera usar, dinero, sobornos, etcétera, para poner ahí a quien no toca, Señor, sea quien sea. Señor, por favor, pon en nuestra mente y en nuestro corazón la persona por quien debemos votar, que haya paz, que haya democracia, que tú respaldes a las Fuerzas Armadas de este precioso país y que todo plan para desestabilizar a Colombia, como nos lo mostraste en Semana Santa, sea derribado a los pies de Cristo Jesús
y sean atados huestes, principados y legiones de maldad a los pies de Cristo. Cancelamos todo ataque y toda retaliación del enemigo que se quiera levantar en contra de todas las personas que oramos por nuestra patria colombiana. Ayer hubo oración, las emisoras estaban promocionando a las 7 de la noche, 5 minutos de oración por Colombia. Mañana se va a celebrar Pentecostés en las iglesias católicas. Señor, que haya un gran derramamiento de tu Santo Espíritu y en los sitios donde se van a congregar como el grupo Mi Mamá para hacer esa reunión de oración por Colombia. Oye nuestro clamor, Señor, te lo imploramos y ayúdanos a elegir a la persona correcta para que tú salves a Colombia, Señor, pero sabemos también que cada uno de nosotros tiene que hacer un esfuerzo por seguir mejorando, por parecernos más a ti, por ser más agradables ante ti, que seamos un incienso de aroma agradable, que nuestra oración suba, Señor, y que tu rostro se conmueva y nos mires desde tu compasión y desde el amor, Señor. Te damos infinitas gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás, y te suplicamos, Señor, que tú sigas obrando y que tú nos lleves de tu mano y que nada ni nadie, como dice en Romanos, Pablo, nada ni nadie nos separe del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo hondo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni la vida, ni la muerte. Nada ni nadie nos separe de tu amor y de tu gracia, Señor. Y que tu misericordia se renueve cada mañana, como sabemos que lo dice tu palabra, Señor. Nos acostamos esta noche confiadamente, descansamos en ti, clamando a ti, dándote gracias, Señor, por todo tu gran amor. Y bendícenos, Señor, como te gustaba y le daba la instrucción a Moisés y a su hermano Aarón, la bendición sacerdotal, que el Señor te bendiga, que el Señor te perdone, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te mire con compasión, que te mire desde su misericordia y que guíe cada uno de los días y cada una de las decisiones de nuestra vida. Todo puesto en tus preciosas manos, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amadas en Cristo Jesús, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y espero que si el Señor nos lo permite, nos veamos de hoy en 8 días. Hace 8 días pues no pude hacer el grupo, me disculpan, pero como estábamos viajando por lo del funeral del señor Tomás, entonces no, fue un viaje supremamente encima del otro que tocó hacer para Bogotá con Juan, entonces la verdad mi cuerpo estaba absolutamente cansado y adolorido y pues no pudimos, pero bueno, ya hoy estuvimos, bendito sea el Señor. Que pasen una muy feliz noche, que el Señor les guarde y les proteja. Y Amén. bueno, Gracias. nos Feliz noche. estamos. Gracias, mi Lili. Cualquier cosita nos Amén. estamos hablando Bendiciones. y que Señora. descansen. Un abracito, que Dios les bendiga de verdad abundantemente. Y gracias por Amén. conectarse. Igualmente. Amén. Ay, acuérdese que el Pentecostés del Grupo Bogotá se va a hacer el Dios mediante el 14 de junio. Allá, pues yo, o sea, se hace presencial, pero no he hablado con mi mamá, no sé si también van a transmitir. Creería yo que sí. Y el de acá de Yopal, si Dios nos lo permite, lo vamos a hacer el primer fin de semana de julio, que recuerdo que es el 4 de 14 de julio. junio, de 3 de la tarde a 6 solamente. No, Lili, ese sí empieza desde la Es todo el mañana. día. Sí, Ah, bueno. ese es todo el día. Y el de Bueno. Yopal va a ser el 4 de julio. Ah, bueno, listo. Muchas ¿Listo? gracias. Bueno, para que vayamos como agendándonos, de una vez les voy contando porque pues esas cosas hay que avisarlas
desde ya, ¿sí? Tener el tiempo para que si de pronto alguien quiere desplazarse, viajar hasta Bogotá, o si Lili quiere venir a compartir otra vez en Yopal, pero por supuesto, bienvenidísima, que la ha Muchas pensado gracias. mucho. Me queda más cerquita Bogotá. Claro, pero cuando No, vivía acá le quedaba cerquita acá, entonces no me diga cositas, hágame el favor. no, y mira qué bendición porque coincido con un viaje para esa fecha, entonces por eso preguntaba, yo dije, bueno, qué bendición, cómo Pues Dios allá, si Dios permite, nos arregla todo. veremos, porque Ah, yo también bueno, voy para Bogotá. No se va a ah, librar de mí así tan fácilmente, le voy contando, ¿no? bueno, no, jamás, jamás. Bueno, Bueno, un abrazo, juiciosas, lo saludos, Una mismo. chao. feliz noche. Buenas Gracias, noches lo para mismo. Dios todos. les bendiga a todas y a todos.